Estimados maestrantes, bienvenidos al primer video sobre la unidad número 3, movimiento de agua en tuberías de la materia hidráulica aplicada al riego. En esta unidad, el objetivo es analizar las teorías y ecuaciones para flujos a presión mediante el diseño de tuberías simples en sistemas de riego. Para esto vamos a analizar primero lo que es tuberías circulares y la distribución de esfuerzos. Y lo que hacemos es coger un pequeño volumen de control donde se analizan todas las fuerzas que actúan en este pequeño volumen de control. Y encontramos que las fuerzas que actúan son fuerzas gravitacionales, que es debido al peso de este fluido, las fuerzas de presión, que siempre van a estar a favor del fluido, y las fuerzas de fricción, que van a estar en contra del fluido. El peso, o sea, las fuerzas gravitacionales, dependiendo de si la pendiente es negativa con respecto al fluido, vamos a estar a favor acelerando el fluido, y si la pendiente está positiva, vamos a estar en contra de la aceleración del fluido. Con este análisis de fuerzas se hace una sumatoria de fuerzas, se equilibran y se saca una fórmula, que es la primera fórmula que relaciona una pendiente de fricción con respecto a un esfuerzo cortante, y que será la base para las futuras ecuaciones que se utilizan para el cálculo de diseño de tuberías. Aquí lo que relaciona es el esfuerzo cortante es igual a el ρ, que en este caso, perdón, gamma, que en este caso es el peso específico, multiplicado por R, que es el radio hidráulico, y SF es la pendiente de fricción. Antiguamente se creía que existían dos tipos de fluidos, pero el señor Reynolds hizo un experimento donde colocó una tubería adaptada a un tanque grande y también le colocó una válvula. Estábamos hablando del tanque lleno de agua y se le inyecta un líquido de color. ¿Qué pasó con este experimento? Pues que él se dio cuenta que cuando tenía caudales bajos, es decir, bajas velocidades del filamento, al inyectar salía un filamento estable, o sea, se formaba una sola línea ahí. Cuando aumentaba la velocidad, la tinta que salía era de una forma ya inestable, ya no se ve la línea recta. Si yo seguía aumentando los caudales, ya lo que pasaba es que comenzaba una inestabilidad y después ya había una mezcla total de la tinta con el agua. Al final aumentaba más el caudal, o sea, tenía ya caudales altos y la tinta se mezclaba completamente con el agua y avanzaba aguas arriba. Este experimento no solo lo hizo con el agua, sino con diferentes fluidos y diferentes diámetros, y se dio cuenta que había una relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Y a esta ecuación de fuerzas de inercia con fuerzas viscosas le llamaron el número de Reynolds. La ecuación que rige el número de Reynolds es la densidad por la velocidad del fluido por el diámetro de la tubería dividido para la viscosidad dinámica. También lo podemos sacar por medio de el caudal, y para esto consideramos que es una tubería donde el área es pi diámetro cuadrado sobre 4. Despejando sale esta fórmula: 4Q de caudal pi diámetro, y B, este símbolo no es de velocidad, sino de la viscosidad cinemática. Entonces ahí ven ustedes lo que significa cada símbolo, y clasificó los flujos en flujo laminar cuando teníamos la tinta estable, que era con números de Reynolds menores a 2000, se le llamó flujo laminar. Flujo en transición cuando el Reynolds estaba entre 2000 y 5000, cuando teníamos la tinta con cierta inestabilidad. Y ya flujo turbulento cuando ya se hacía toda la mezcla entre la tinta y el agua,
eran reinos mayores a 5.000. Entonces, el señor Reynolds clasificó en tres flujos: flujo laminar, transición y turbulento. Ahora veamos lo que es la interacción entre el flujo y una pared sólida. Y lo que nos damos cuenta es que cuando circula un fluido, este de aquí, la pared, hace que haya una influencia entre el fluido y logra que al inicio tener donde hace contacto el fluido con la pared, la velocidad es cero. Y a medida que se va alejando, va aumentando un poco la velocidad, allá hasta volverla uniforme. La área donde hay esta influencia de la pared sólida con respecto al fluido se llama una capa límite. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un fluido laminar? Entonces tenemos una capa límite de forma laminar. Si ven cómo la distribución va cambiando de acuerdo a lo que se va alejando de la pared sólida. Cuando tenemos un fluido turbulento, vamos a tener dos tipos de capas, o sea, dentro de la capa límite turbulenta, que es esta de aquí, donde comenzamos con cero y poco a poco va aumentando hasta llegar a uniformidad, pero dentro de esta capa de límite turbulenta va a haber una subcapa laminar viscosa, donde actúa mayormente la viscosidad por este tipo de pared y vemos que comienza una relación lineal y después comienza otro tipo de relación de velocidad. Entonces, esta subcapa que encontramos aquí en las primeras distribuciones de velocidad se llama subcapa laminar viscosa. De acuerdo a estas subcapas se clasificarán a los flujos hidráulicamente lisos o rugosos. Entonces, cuando un fluido se considera hidráulicamente liso, cuando la rugosidad de esta pared es muy pequeña comparado con la subcapa laminar viscosa, que es la que vemos aquí. Si ven, el nivel de acá es superior a la rugosidad de la pared. Cuando lo consideramos un fluido hidráulicamente rugoso, cuando la rugosidad de esta pared es superior a la subcapa de laminar viscosa. Entonces, aquí vemos una distribución de velocidades para un flujo laminar en una tubería de sección circular, donde vemos que en las paredes de la tubería las velocidades prácticamente son cero y a medida que se va acercando al eje de la tubería, comienza a aumentar. Y tenemos en el punto central del eje de la tubería la velocidad máxima. Entonces la distribución de la velocidad se comporta como una parábola. En un flujo turbulento vemos que existen diferentes capas. Tenemos cerca de la pared sólida una distribución lineal, que es una zona laminar. Después llega una zona de transición, que tenemos una forma de distribución logarítmica en las velocidades. Y después, una vez ya acercándose al eje, tenemos ya una zona turbulenta donde la distribución es potencial. Aquí podemos ver la relación de perfiles de velocidades cuando tenemos un flujo laminar, donde vemos que la forma es una parábola y la velocidad relacionada a la velocidad media es prácticamente el doble. Cuando tenemos un flujo hidráulicamente liso y de acuerdo a los números Reynolds, cómo van avanzando, vemos que las velocidades se van volviendo más uniformes, es decir, que en el medio se va como achatando esta curva. Y cuando tenemos hidráulicamente rugoso, que son estas dos líneas, donde tenemos un KS de 0.0015 metros a un 0.015, vemos que también a medida que se va disminuyendo la rugosidad de la tubería, tenemos que la curva de las velocidades también se va achatando. Aquí hay una forma de velocidades, distribución de velocidades, cuando tenemos un diámetro de tubería de 36
pulgadas, un reino de 150.000, es decir, flujo turbulento, en un líquido que es agua. Y vemos que con diferentes materiales, acero, concreto y PVC, las distribuciones de las velocidades son diferentes. Para el acero no son tan uniformes como una parábola, mientras que nos acercamos a lo que es tubería PVC, que son más lisas, se van volviendo más uniformes. Aquí vemos los diferentes materiales que podemos encontrar y la relación de la rugosidad absoluta, ¿no? Que está dada en milímetros. Y vemos que para PVC son valores bajos y los más bajos son para vidrio. Hasta ahí sería este video y continuaríamos en el siguiente video con lo que es fórmulas de cálculo de uso corriente. Muchas gracias por su atención.